Estamos listos. ¿Qué tal las cosas en Costa Rica? Estamos esperando a usted. ¿Eso? Bueno, yo voy a referirme a un par de temas muy generales que quizás sirvan como marco para lo que ustedes están haciendo. Esas denuncias precisas que ha hecho la señorita Antunes o que ha hecho el amigo Pedro Corso, están muy bien. Me parece que además que es la clave de lo que ustedes están haciendo. Pero yo me voy a referir a la naturaleza del Estado totalitario. ¿En qué consiste el Estado totalitario? Yo recuerdo que una vez conversando con el cardenal Ortega, que es un personaje curioso, le pregunté cuál es la primera función de un gobierno en un Estado totalitario. Se quedó pensando y me dijo, la primera función es disgregar a la sociedad. Mientras que la función normal y lógica de cualquier gobierno es congregar a la sociedad. En un Estado totalitario lo que se hace es, se disgrega, se rompe por completo. Por ejemplo, se rompe la relación familiar, la superstición de que es mejor que los niños estén subordinados al Estado y no subordinados a la familia o a sus padres para que ellos puedan adquirir. La idea de que no es posible el crecimiento espontáneo de ninguna institución social. Si mañana en Cuba un grupo de personas quieren reunirse o congregarse porque les gusta el béisbol, no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque el gobierno ya ha decidido cuáles son las estructuras de participación. Y esas estructuras de participación realmente no son de participación. Son estructuras concebidas para que las personas estén sometidas a un tipo de control social. Es decir, son aparatos para la obediencia, verdaderos establos. Es una sociedad que no constituye, digamos, instituciones espontáneas, sino lo que hace es construir establos y meter a la gente allá adentro para que obedezcan. ¿Cómo consiguen disgregar a la sociedad y controlar a la sociedad? Me lo explicó un agente de la inteligencia cubana que desertó hace muchos años, o hace unos cuantos años, que era uno de los jefes de América Latina, de la contrainteligencia, de la inteligencia cubana. Se llama Enrique García y vive hoy en día aquí en Miami. Basta el 0.5% de cualquier sociedad. Es decir, no hace falta ni una mayoría abrumadora, ni mucho menos. La Stasi tenía el 0.5% de la sociedad, que eran 75.000 miembros. En el gobierno cubano hay 55.000 personas dedicadas a la contrainteligencia. ¿Qué hacen estas personas? Estas personas tienen varios anillos represivos. Uno es sencillamente la escucha. Escuchan qué es lo que hacen las personas, las filman, las vigilan. Cuando esas personas empiezan a tener un comportamiento que ese comportamiento es contrario a lo que ellos suponen que debe ser el comportamiento, las visitan y le hacen un primer mensaje. Por el camino que vas, te vas a crear una dificultad muy grande. El segundo, y además vas a tener un choque con el gobierno. El segundo anillo represivo es en el centro de trabajo
donde la persona vive. Todo esto lo coordina geográficamente un teniente de sector, que es el que coordina el operativo en contra de una persona cualquiera, la persona que se identifica como un posible disidente o una persona que quizás se está saliendo del modo que el gobierno ha decidido que debe comportarse el conjunto de la sociedad. Cuando esa persona insiste en ese comportamiento, una persona individualista que tiene un criterio distinto, que además no está dispuesta esa persona a continuar con el juego de hacerle el juego al gobierno, entonces lo que se hace contra ella, contra esa persona, es un acto de repudio. Ese acto de repudio puede ser violentísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, a una poetisa cubana, María Elena Cruz Varela, que era buena y que había obtenido el Premio Nacional de Literatura, pero que rompió con el régimen de alguna manera. Le hicieron todos estos, es decir, esas aproximaciones, la visitaron, le advirtieron, le hicieron un acto de repudio y finalmente la sacaron de su casa, la arrodillaron en medio de un grupo de gente y la obligaron a comerse físicamente sus poemas. Luego, los papeles. Luego la condenaron por escándalo en la vida pública y estuvo varios años presa. Y hoy en día vive aquí en el exilio. Pasar por un pogromo, que es como les llamaban en el mundo de los judíos, pasar por un acto de repudio es una de las actividades más devastadoras que uno se puede imaginar. Entran en tu casa, te rompen todo, te acosan, te intimidan, te pegan, te golpean y además de eso te condenan por escándalo en la vida pública. ¿Cómo se llegó al 0.5%? Yo estuve averiguando cómo se llegó a ese número. Bueno, ese es un número que viene, un porcentaje que viene de la policía zarista. La policía zarista era muy dura, era muy represiva. Y la policía zarista los métodos de la policía zarista fueron heredados por Lenin y fueron puestos en práctica primero por la GPU, luego por la NKVD, luego por la KGB, por la Checa, qué sé yo. Entonces, ¿y cómo llegaron? Yo me pregunté cómo llegaron la policía zarista, cómo llegó a ese 0.5%. Bueno, pues llegó de una manera muy curiosa. Averiguaron. Y yo no sé si eso es una casualidad, pero funciona muy bien desde el punto de vista de ellos. ¿Cuántos perros feroces hacen falta para cuidar a un rebaño de ovejas? Un perro feroz bien adiestrado por 200 ovejas. A partir de ese número, de ese porcentaje, en el siglo XIX, la policía zarista llegó a esa conclusión. Eso se lo pasó a las actividades represivas del zar, continuaron en la época de Lenin y se convirtió en una especie de norma, lo cual es interesante porque socialmente sabemos que en la historia funcionan esas cosas, ¿no? Es decir, se hacen las cosas porque se hacían antes y porque tienen un precedente y ahí funcionan, y hay una inercia que hace que funcionen. Lo cierto es que 75.000 miembros de la contrainteligencia en la Alemania Oriental, con la Stasi, podían controlar perfectamente a esa sociedad y además tenían varios millones de expedientes, había 16 millones de personas existían en ese país o en ese pedazo de Alemania, y luego en Cuba pues son 55.000, porque la población es más pequeña, son 11 millones de personas. Y lo cierto es que es muy difícil de romper ese marco represivo. ¿Y cómo se construye
esa jaula totalitaria. Porque finalmente también es un poco extraño que un pequeño porcentaje de gente pueda controlar al conjunto de la sociedad y pueda imponerle su criterio. Bueno, hay toda una metodología. En primer lugar, hay un discurso, hay una teoría, una lectura de la historia que llaman adánica, es decir, por Adán, por el primer hombre, porque es la teoría de que antes de nosotros lo que existía era una cosa realmente repugnante, que no tenía ningún sentido y que era contraria a la naturaleza de la sociedad. Y nosotros, en este caso los totalitarios, tenemos que crear un mundo a partir de cero. Ese discurso se convierte en un método de legitimación. Es decir, todo lo que se salga de ese discurso es contrario a la esencia del gobierno. Mencionaba Pedro Corso un departamento que se creó en Cuba en los años 60 que se llamaba el Departamento de Orientación Revolucionaria, el DOR. El DOR, que sigue existiendo hoy con otro nombre, es una especie de gran laboratorio donde se describe la realidad. La realidad no es lo que es lo que el DOR decide. La historia no es la que es la que el DOR, el Departamento de Orientación Revolucionaria, decide. Pero cuando eso llega a los extremos, a mi juicio, más delirantes, es cuando ya no juzgan la realidad, sino el futuro. Cuando tú puedes ir a la cárcel en un régimen totalitario porque tú tienes una idea del pasado que se aparta de ese guión fundamental. Entonces tú eres un revisionista de la historia y vas al pasado y te mueres en la cárcel, o te fusilan o te golpean porque tú tienes una idea del pasado. Pero lo interesante es cuando tú tienes una idea del futuro, que es una cosa que no ha ocurrido y que supuestamente, y que como todos sabemos, todos somos adultos, que puede ocurrir de diversas maneras. Pero cuando tú tienes una idea diferente a la que tiene el Departamento de Orientación Revolucionaria, que es finalmente el corazón ideológico de cualquier sistema totalitario, entonces en ese momento tú también te conviertes en un enemigo del pueblo y de la sociedad y del proyecto revolucionario. Entonces o te extirpan de esa sociedad, o te maltratan, o te hacen cualquier barbaridad, porque tú sencillamente has pensado que las cosas van a ocurrir de un modo diferente a las que Marx, por ejemplo, predijo en el caso de, o Hitler en su momento. Pero esa característica a mí me parece que es terrible. ¿Cómo se instrumenta y cómo pueden crear una cierta legitimidad para eso? Porque además es una cosa tremenda en Cuba. Los funcionarios cubanos dicen con un aplomo asombroso que el sistema más libre y democrático del mundo es el sistema cubano. Eso lo dicen constantemente. Pero ¿cómo pueden decir una cosa tan monstruosa y tan falsa como esa? Bueno, porque han creado una metodología que es la que está tratando de implantar Maduro en Venezuela. Exactamente. ¿Por qué? Porque la idea de una república no les viene bien. La idea de un sistema de derecho en donde hay que subordinarse y colocarse bajo el imperio de la ley, eso es algo que es contrario a la naturaleza de un régimen totalitario. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Bueno, pues están tratando de controlar, por supuesto, el método de entrar en las esferas políticas. ¿Cómo? En el caso de Venezuela, pero en el caso de todos los regímenes totalitarios, creando un sistema de vinculación al gobierno mediante gremios a los que tú perteneces. Yo recuerdo, yo viví en España 40 años
y me tocó la transición española y me tocó los últimos años del franquismo, donde el Parlamento estaba compuesto por 3 tercios. Un tercio familiar, un tercio sindical y un tercio local, geográfico. Y recuerdo a un candidato que fue en las últimas elecciones, Gundisalvo, no sé qué, tenía un nombre muy español y muy extraño, que decía: voten por mí, ¿a usted qué más le da? Que me parece que era una de las cosas más sinceras que uno se puede imaginar, porque finalmente, ¿qué más le daba a una persona votar porque no podían hacer nada que no estuviera supeditado a la teoría política del régimen o al control? En ese comité, todo esto comienza por un comité de postulación. ¿Por qué la oposición no se puede postular en Cuba? Pues no es seleccionada. No es seleccionada por el comité de postulación, que es un comité de postulación basado en esos grupos de control y de poder político que controla el gobierno cubano y en general todos los gobiernos totalitarios. A partir de ahí, entonces tú no puedes ser elegido una vez que te postulas. Elección de segundo grado. Es decir, tú no puedes votar directamente tú votas por un pequeño grupo que a su vez elige a unos dirigentes y que al final en el Parlamento cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que los cubanos le llaman los niños cantores de La Habana, porque es un coro muy afinado, y esos niños cantores de La Habana, como los famosos de Viena, eligen a un grupo que a su vez elige al presidente de la República. Entonces es una broma para poder decir: Cuba tiene el sistema más puro y un sistema donde el 98% de los cubanos, claro, donde quiera que el 98% de unas personas están de acuerdo en algo y a uno sabe que eso es mentira, que no puede ser, que de ninguna manera eso es posible. Y sin embargo, en Cuba sí funciona así. Yo creo que estas premisas son las que hay que tomar en cuenta para juzgar una sociedad totalitaria, de donde se desprenden todas estas barbaridades, los atropellos a los presos políticos, la falta de libertades. Todo comienza con el diseño de esa estructura y con la creencia en que es posible participar de una utopía revolucionaria que nos va a llevar a la felicidad. A partir de ahí ya todo viene dado como consecuencia de eso. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, yo quería dejarlo ahí porque realmente me parece que el trabajo que han hecho las personas que siguen mucho más al día la persecución de los disidentes es mucho más importante que esta definición o descripción de lo que es un Estado totalitario. Así que muchas gracias. No, Carlos Alberto, muchísimas gracias. Tenemos pues algo de tiempo si alguien quisiera pues, dialogar algo, aprovechando la oportunidad. Mira. No, siempre para mí un maestro hablando de Cuba. Una cosa importante que estábamos pensando ahora, a mí siempre me llama la atención cómo explicarle al que está fuera de Cuba, un poco ahora con respecto a Venezuela. ¿Por qué Venezuela, aunque todavía tiene un poquito de aire de manifestarse, por qué Venezuela la gente se ha podido levantar y gritar? Este sistema de represión cubano, ¿cómo se le puede explicar al resto del mundo cómo es esta represión tan requete fuerte para que pueda callar a todo un pueblo? Porque en Venezuela se partió de una premisa supuestamente democrática. Chávez llega al poder
mediante las elecciones de finales de diciembre de 1998, noviembre del 98, y hacen una constitución, la de 1999, que tiene muchas características. Yo creo que es una constitución bastante disparatada, pero eso no tiene importancia. Desde el punto de vista teórico puede ser disparatada, pero desde el punto de vista práctico tiene las características de poder sostener a una república. Y la gente, por ejemplo, te garantizan el derecho de reunión, el derecho a la manifestación, que es lo que ampara a la gente en estas manifestaciones. Hay otras elecciones, y como él empieza ganando las elecciones, él llega a creerse que podía hacerlo de una manera permanente, que podía imponer su voluntad de una forma permanente, pero todo eso era la consecuencia de que el petróleo estaba a $150 el barril, o 120 o 100 en sus peores momentos. Y no porque él fuera una persona ni especialmente popular, ni mucho menos. En Cuba no ha habido ninguna oportunidad de que eso ocurra, porque la represión fue muy... Desde el origen. Bueno, en Cuba, a los 18 meses de instaurado el régimen, ya que era una dictadura comunista. Y era una dictadura comunista férrea, con un gran control y con miles de fusilados, literalmente miles de fusilados, con alzamientos de campesinos y de estudiantes a lo largo de todo el país que fueron sofocados, porque tenían toda una metodología represiva aprendida de los soviéticos. Yo recuerdo porque lo he aprendido después y lo he sabido después, el primer general soviético que llegó a La Habana se llamaba Francisco Ciutat, y era un catalán, era un aragonés realmente. Paisano mío. ¿Ah, sí? Era aragonés, ¿eh? De Zaragoza. Bueno, pues Ciutat era un aragonés que fue coronel en la Guerra Civil Española y luego era comunista, y luego se fue a la Unión Soviética y se convirtió en general de los ejércitos soviéticos. Como hablaba español, lo mandaron a Cuba en el año 60. Llegó en marzo del 60 a Cuba a organizar el aparato represivo, y como cabeza del aparato represivo se reunió con Fidel. Era un hombre más bien bajito, Francisco Ciutat, acabado en T. Este señor se parecía físicamente al padre de Fidel. Entonces Fidel le dijo: tú te vas a llamar a Angelito, y le cambió el nombre para que no se supiera que él estaba ahí. Eso fue marzo, él llegó el 7 o 8 de marzo de 1960. Bueno, un año y 3 meses después de... Pero este fue no quiere decir que fuera el primero que llegara, sino que era el primer general que llegaba. 10 días después de la llegada de Ciutat, es que el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, decide que Cuba se ha convertido en un estado comunista o procomunista o dependiente de la Unión Soviética, y le da instrucciones a la Agencia Central de Inteligencia que le proporcione un proyecto para enfrentarse a ese problema, que es donde empieza a elucubrar el Playa Girón o qué sé yo, y que ocurrirá un año más tarde. Pero realmente era la reacción, y era una reacción de Guerra Fría, dentro de un problema de Guerra Fría. Es decir, la Unión Soviética se estaba metiendo en Cuba, y se estaba metiendo muy bien, al extremo de que llegó a tener 40.000 soldados y militares y asesores soviéticos a principios de los años 60, que es más o menos el mismo número que el gobierno cubano le ha prestado a Venezuela para ordenar el sistema venezolano. Lo que pasa es que, y la diferencia está ahí, bueno, ¿por qué los venezolanos? Los cubanos trataron de rebelarse. Yo me acuerdo que yo era un muchachito y traté también junto con otros estudiantes, de impedir que se consolidara el comunismo, pero no fue posible. Y por eso, en fin, acabamos muchos presos y
asilados. Pero fue así. Hoy con internet y otras tecnologías también Es más difícil. creo que ayuda mucho a eso, ¿no? Yo creo que sí, porque por lo menos la información Claro. fluye mucho mejor. No, Lo que- ser geográficamente una isla también lo ayuda bastante a controlar el Claro. espacio, ¿no? Es una combinación de cosas. Ser una isla, el nivel... Santiago Morales, que es un expreso político, que muy jovencito, a los 18, 19 años, se infiltró en Cuba desde los Estados Unidos para tratar de organizar redes de oposición. Lo cogieron preso y se escapó de la cárcel a los 3 o 4 años. Y me dijo una cosa muy interesante hace poco. Me dijo, el tiempo que él estuvo en la cárcel, en la calle, estuvo 3 meses en la calle y lo volvieron a coger. Cumplió 20 años de prisión. Dice, en esos 3 años cambió la naturaleza de la sociedad cubana. Cuando él cae preso, que es cuando yo caigo preso y cuando me voy de Cuba, qué sé yo, que es al principio, en el año 61, 2 o 3 años después del triunfo de la revolución, yo tenía la sensación que él me dijo que él también la tenía, de que toda Cuba estaba en contra del gobierno cubano, en contra de la dictadura. Pero 3 años después, su percepción era absolutamente distinta. Y no porque, sino porque por algo que contó Corso, se sometió a la sociedad cubana a un tipo de presión muy grande donde Fueron muy efectivos, ¿no? son muy efectivos. Y existe una cosa que Hannah Arendt llamaba el síndrome de indefensión. Si tú crees que no hay manera de enfrentarte al régimen, te pliegas. Y entonces, y lo que decía Pedro Corso, que yo creo que lo dijo muy inteligentemente, los padres acaban por ser los grandes cómplices de la dictadura, porque los padres no quieren que los hijos sufran. Entonces, Vivan en paz, como dijo. claro, mi secretaria, que tú la conoces muy bien, o que era mi secretaria en Cuba y mi asistente, en España, esa muchacha, esa señora, cuando sale de Cuba, ella era comunista, pero cuando decide quedarse en el exterior, pues ella era comunista porque para sobrevivir. Pero ella tenía la impresión de que sus padres también eran comunistas del mismo tipo. Y cuando ella se va a ir de Cuba y se va a quedar en España, habla con sus padres y habla con su madre y le dice, mira, yo me voy a quedar y no aguanto más este sistema. Entonces la madre le dice, yo me alegro mucho y te quiero enseñar una cosa. Y le enseña un armario que tenían cerrado, que ella nunca había visto porque estaba cerrado con llave, donde estaban las misales, las estampitas de no sé qué, cosas de... Resulta que la mujer era creyente, pero era creyente ferviente y le hace jurar que se va a bautizar en España y que se va a convertir al cristianismo, qué sé yo. Entonces ella cumplió con su madre, pero con un gran estupor, porque esas cosas no es fácil improvisarlas después de una educación completa de 25 años o 26 años y de pasar por la universidad y qué sé yo. Retomar esa formación es muy difícil. Pero eso da la medida de hasta dónde la simulación y la adaptación. La adaptación es terrible. Ahora, en Venezuela también ha sucedido una cosa que explica la rebeldía de la gente, y es la ausencia de medicina, de comida, el desorden, el desastre, el caos que ha armado el chavismo en... La criminalidad también. La criminalidad. Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo. Es más fácil morirse en Caracas que en Mosul. Sí, verdad. Tremendo. La criminalidad en la calle también, la criminalidad es horrible. Horrible, horrible, espantosa, así mismo es. Carlos Alberto, te agradecemos muchísimo. No, a ti, por Dios. Conocimiento que nos has dado, este marco. Muchísimas gracias.